¿Alguna vez te han preguntado sobre las escuelas filosóficas? Si la respuesta es sí, quédate, te hablaremos sobre algunas escuelas. La historia del psicoanálisis corresponde en gran parte a la historia de su fundación, elaboración, revisión y difusión por parte de su máxima figura, el médico y neurólogo Sigmund Freud. Se considera un antecedente clave para el nacimiento del psicoanálisis que Freud llegase a ser alumno de Jean-Martin Charcot en París entre los años 1885 y 1886. Ya después, y en colaboración de su amigo Joseph Breuer, aplicó el método catártico descubriendo por este que más tarde modificaría paulatinamente hasta dar forma al psicoanálisis. El término psicoanálisis aplicado fue empleado por Freud para referirse a la extensión de los hallazgos del psicoanálisis a otros campos de saber y a sus conexiones con ellos. Pretendía convertir el psicoanálisis en una disciplina autónoma y en un método de investigación cuyos alcances fueran más allá de la eficacia terapéutica y recomendó el psicoanálisis. El psicoanálisis en su teoría enfatiza los aspectos subjetivos afectivos del ser humano dentro de una perspectiva que valora lo histórico. Entre sus postulados básicos cabe mencionar los siguientes: existencia de un inconsciente dinámico en la psiquis humana. Este inconsciente no es simplemente lo contrario de lo consciente, constituye una entidad que moviliza las fuerzas psíquicas y que influye sobre las imágenes, pensamientos, sentimientos y conducta de las personas. Determinismo psíquico del inconsciente. Según este postulado, el inconsciente dinámico determina procesos psíquicos, vivencias y conductas. Importancia de las experiencias tempranas del ser humano. Según el psicoanálisis, en los primeros 5 años de la vida se estructuran los fundamentos de la personalidad. Importancia de la afectividad y la sexualidad. Ambos constructos están íntimamente relacionados por cuanto son productos del deseo y de las pulsiones, concebidas como impulsos internos que dirigen la conducta hacia un fin para obtener un objeto determinado. Conceptualización de la vida psíquica como un continuo en el cual lo normal y lo patológico no tienen una línea divisoria clara, precisa. La definición de la psicología en el psicoanálisis nos dice que la conducta está regida por conflictos, motivos y deseos inconscientes. También nos argumenta que el ser humano actúa bajo el principio de instinto e impulsos inconscientes. Y desde el punto de vista del psicoanálisis, sobre la ciencia se evidencia cómo ha sido imposible sustentar sus postulados por medio de un método científico y por esta razón ha sido bastante criticado. Por lo tanto, podríamos decir que el psicoanálisis no es considerado una ciencia experimental. Un aporte representativo de la escuela son los niveles de conciencia que nos postula Sigmund Freud, los cuales son el inconsciente, que se entienden como experiencias reprimidas y partes desconocidas de nuestra personalidad. Luego está el preconsciente, que es el nivel más cercano a la conciencia. Se forma por pensamientos, sentimientos, fantasías y vivencias. Y por finalizar está el consciente, que son pensamientos, percepciones y recuerdos. Otro aporte podríamos decir que es la energía sexual. Esta se divide entre la sexualidad, la cual es la capacidad de dar y percibir el afecto así como placer, que se da a partir de ello. Luego está la genitalidad, que es una forma de expresión afectiva que se inicia en la adolescencia. También está el instinto, que es una tendencia hereditaria a actuar de cierto modo. Y por último, las pulsaciones, que son fuerzas que se manifiestan a las tensiones del ello. Las 5 etapas del desarrollo psicosexual de Freud dice que desde que nacemos pasamos por 5 fases importantes. Los impulsos sexuales, al que Freud llamó libido, se concentran en una zona erógena diferente en cada fase. Primera fase, oral, de 0 a 1 año. En este descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de tomar pecho. Aquí el conflicto es que al destetar a un bebé desde tan temprana edad podría presentar traumas y desarrollos de fijación oral más adelante en el niño. La persona buscaría compensar esa fijación y lo haría mascando chicle todo el tiempo. Segunda fase, anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de este es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a hacer uso del baño. Si los padres de un niño lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores, el niño más adelante podría desarrollar una personalidad anal retentiva. Se convertiría en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer la autoridad.
Tercera fase, fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido va hacia los genitales, a medida que descubrimos la diferencia entre el género femenino y masculino. El conflicto en esta fase es que si una niña empieza a desarrollar envidia por el aparato reproductor masculino, mantendrá la envidia de este durante toda su vida, lo que en su caso le provocaría un complejo de inferioridad hacia los hombres. Cuarta fase, latente, de 7 a 13 años. En esta fase nuestra libido se reprime a medida que nuestra energía sexual se sublime en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos con valores sociales. Si planteamos un ejemplo, diríamos que si un niño tiene muchos pasatiempos, otro disfruta aprender y otro hace muchos amigos, no se estaría presentando ningún tipo de conflicto en los tres casos, ya que se benefician los tres por sus distintas habilidades. Quinta fase, genital, de la pubertad hasta la muerte. Una vez que llegamos a la pubertad, nuestra libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos un interés por las parejas sexuales. En este caso, si una persona presentó traumas en todas sus fases, podría más adelante poner en primer lugar sus necesidades sexuales por encima de las reglas sociales y ser una persona demasiado egoísta. Según investigaciones, si nuestra experiencia en cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar alteraciones más adelante, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. Origen del conductismo. El conductismo se origina a partir del artículo de John Watson, Psicología tal como la ve el conductista, de 1913, apoyado por la afirmación del filósofo Descartes, donde plantea que la conducta es provocada automáticamente por estímulos externos. Los estructuralistas consideraban plenamente el estudio de la conciencia como su objeto de estudio. Sin embargo, el conductismo sufrió críticas por autores conocidos como Titchener, el cual exponía que el conductismo generaba puramente resultados estructuralistas y no funcionales. Skinner postuló que se puede predecir y controlar el comportamiento de un organismo a través de la manipulación de variables. Además, pensó y mantuvo que no existía la mente sino eventos internos naturales y las causas de la conducta, y determinó dos tipos de conducta, respondiente y operante. La respondiente era generada ante ciertos estímulos y la operante es emitida por el organismo y se mantiene según sus consecuencias. Watson postuló el conductismo radical, que explica cómo la asociación de estímulos no es suficiente para explicar la conducta humana, porque no tiene en cuenta muchos factores como las consecuencias de la conducta. Esta teoría fue duramente criticada, pues cuando se presentó la introspección formaba parte de la psicología. Para entrar en la definición de la psicología desde el conductismo, tenemos que juntar las diferentes definiciones que nos dan los autores representativos de esta escuela, como lo es Watson, ya que para él la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los organismos. Para Skinner, la psicología es investigar las leyes existentes entre variables y observables, y para Pavlov se centra en la conducta observable tanto de animales como de seres humanos. En el conductismo, el ámbito científico es aceptado y utilizado, pues adoptó un método para el análisis, predicción y control de la conducta, derivado del método científico llamado al método experimental. También podemos hacer referencia a la definición de Skinner sobre la ciencia, donde dice que es la búsqueda de regularidades entre fenómenos. Uno de los aportes más importantes es el condicionamiento operante por Skinner, el cual es un método de aprendizaje que consta de la asociación a través de reforzadores y castigos para determinada conducta. Logró entender la conducta humana analizando el comportamiento de ratas y palomas, logrando modificar conductas en estos animales. Otro aporte realmente importante fue el de Pavlov, el condicionamiento clásico, el cual es un método de aprendizaje que consta de 3 estímulos: condicionado, incondicionado y neutro, y de 2 respuestas, condicionada e incondicionada, y al igual que el confinamiento operante, funciona a través de la asociación y el intervalo de ensayos. Ejemplos de investigación del conductismo. Tenemos el adiestramiento de palomas y ratas de Skinner, utilizando la caja de Skinner. Consiste en que el animal, cada vez que oprime un botón o una palanca, obtiene comida. Esto se hizo con el fin de estudiar los procesos de aprendizaje en los animales. Por otro lado, tenemos el experimento del perro de Pavlov. Hizo sonar una campana cada vez que le daba de comer al perro, y después, con solo el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar, por lo cual el perro asoció el sonido de la campana con la comida. Esto es un experimento de condicionamiento clásico.
Sus inicios se remontan a mediados de los años 50 como respuesta a la crisis del paradigma conductivo, que no era capaz de dar respuestas a numerosas anomalías que se producían en la teoría, en donde este nuevo paradigma traslada el protagonismo hacia el sujeto, que es considerado poseedor de estructuras mentales que le permiten adueñarse del conocimiento, donde sus postulados se afianzan en teorías sobre la atención, la memoria, la percepción, la emoción, los procesos del pensamiento y la resolución de problemas junto con su aplicación. Se habla a veces de psicología cognitiva en un sentido restricto, que se define en general como una ciencia objetiva de la mente concebida como un sistema de conocimiento, que se apoya en la metáfora mente-computadora, es decir, que utiliza los conceptos y procesos relacionados con las computadoras. Los antecedentes científicos de la psicología cognitiva hay que buscarlo por medio de los grandes avances tecnológicos producidos al terminar la Segunda Guerra Mundial, donde encontramos varios pioneros. Entre esos está el análisis matemático de la lógica, publicado en 1854 por el irlandés George Boole, que es la utilización de un sistema binario para representar cantidades lógicas, como por ejemplo el verdadero o falso por los dígitos de 1 y 0. Se desarrolló como un área separada de la disciplina desde los primeros años de la década de 1950 y 1960. El término comenzó a usarse por medio de la publicación en 1967 del libro Cognitive Psychology por Ulrich Neisser, considerado el padre del cognitivismo, donde dedicó la mayor parte de su vida al estudio de la memoria, postulando así un concepto que aún sigue vigente en la actualidad, que dice que la memoria humana es una reconstrucción de los hechos y no una fotografía instantánea de lo que acontece, dándole así un sentido a la memoria que es creativa a diferencia de una máquina. Bartlett fue el primer profesor de la psicología experimental de la Universidad de Cambridge, donde su principal postulado fue la teoría de los esquemas de la mente, donde se sostenía que el pensamiento como el recuerdo son procesos que se pueden reconstruir. Jerome Bruner es otro de los autores de la psicología cognitiva, donde para él existen 3 formas de aprendizaje. El enactivo, donde se plantea que se aprende actuando, imitando y manipulando los objetos. El icónico, que implica el uso de dibujos o imágenes, útil para la edad preoperatoria. Y el simbólico, planteando este modelo que hace uso de la palabra escrita y hablada. Lo más importante de su teoría es el lugar que ocupa la inmersión en el conocimiento para cualquiera que quiera aprender. Así recalcó la idea de un estudiante que aprendería más y más rápido si se implicaba en el conocimiento que trataba de adquirir y lo aplicaba. Howard Gardner, psicólogo e investigador estadounidense que centró su investigación al análisis de las capacidades cognitivas del ser humano, donde ha desarrollado su teoría de las inteligencias múltiples, que supone un cambio significativo en el modelo educativo. Gardner sostiene que no existe una inteligencia única, sino que cada individuo posee al menos 8 habilidades cognitivas: inteligencia lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Y por último, y no menos importante, tenemos a Jean Piaget, uno de los autores más importantes para la psicología cognitiva, que formula la teoría del desarrollo cognitivo por etapas. Estas etapas están caracterizadas por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes que dan de ciertas capacidades e imponen ciertas restricciones a los niños. Dentro de los estadios prelógicos encontramos el sensoriomotor, de los 0 a los 2 años aproximadamente, desarrollando los reflejos innatos mediante la coordinación de acciones operativas físicas y esquemas de asimilación preverbal. También encontramos el preoperacional, de los 2 a los 6 o 7 años, capacidad de representarse la acción mediante la función simbólica, el pensamiento intuitivo y el lenguaje prelógico. Dentro de los estadios lógicos encontramos el operacional concreto, de los 7 a los 11 o 12 años aproximadamente. Inicio del pensamiento lógico, operaciones lógico-matemáticas ligado a objetos de la percepción. También encontramos las operaciones formales, de los 11 a los 12 hasta 15 años. Pensamiento lógico con carácter hipotético deductivo independiente de lo real. El enfoque humanista estudia los significados de las experiencias de los seres humanos en situaciones reales, tal como ellas ocurren espontáneamente en la vida cotidiana. Trata de comprender la forma en que los seres humanos vivencian el mundo, y esta comprensión se empieza al captar la perspectiva o punto de vista de la persona que se está observando.
La asignatura Enfoque Humanista proporciona los conocimientos básicos sobre la manera en que se puede acceder a la comprensión del ser en el mundo en su día a día. Algunos de los postulados básicos que la psicología humanista brinda acerca del hombre son: es más que la suma de sus partes, lleva a cabo su existencia en un contexto humano, tiene capacidad de elección, es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de sus significados. La escuela humanista define a la psicología como un enfoque que se centra en el estudio de una persona a nivel global, ya que valora sus pensamientos, emociones, comportamientos o contexto vital para ofrecer soluciones y tratamientos a sus problemas. El enfoque humanista mencionaba que concebir la ciencia y la cultura como algo separado es una contradicción que afecta a la raíz misma del pensamiento humanista. El humanismo es tener al ser humano en todas sus dimensiones en el punto de mira como referencia constante. Es tener en cuenta que es el hombre quien produce el conocimiento y también su destinatario final. El conocimiento es un elemento consustancial al hombre porque es el humano quien lo produce, quien lo maneja, quien lo padece o disfruta. Es curioso cómo la visión que se tiene de la ciencia desde el campo de las humanidades tiene muy poco que ver ya con la ciencia actual, alejándose de ella. Se conserva una visión de la ciencia más propia de los tiempos del positivismo, planteamiento que en gran medida ha sido abandonado en el propio campo científico. La ciencia del siglo XXI ya no es la del siglo XIX. Abraham Maslow postuló algo importante dentro de la psicología humanista. Se trata de la famosa pirámide de Maslow, también denominada como la jerarquía de las necesidades humanas. Esta teoría mantiene que el ser humano tiene una serie de necesidades en su vida, partiendo de unas muy básicas a otras mucho más complejas en su realización. Así, el ser humano, una vez cumplidas sus necesidades básicas, pasa a un nivel superior. Sus deseos son mayores y se busca cumplir necesidades superiores. Evidentemente, en ciertas situaciones, las necesidades de diferentes niveles pueden encontrarse al mismo nivel. Por eso adquiere una forma de pirámide, donde las necesidades más vitales o básicas se constituyen en la base, escalando hacia una meta, la autorrealización. Entre las investigaciones relacionadas con la psicología proveniente de la escuela humanista, podemos destacar la psicología transpersonal, el cual es un enfoque humanista de terapia que fue impulsado por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow en la década de 1960. El término transpersonal significa más allá de lo personal y esto refleja el objetivo principal de la terapia para explorar el crecimiento humano y ayudar a las personas a descubrir una profunda y más duradera forma de ser esencial y dar así a conocer lo que existe más allá del ego condicionado.